Ok. Em, Hermanos, voy a presentar el tema y después quisiera mostrarles cómo es que fácilmente uno puede preguntarle al Señor estas cosas y el Señor le puede responder a cada uno eh, individualmente. Por supuesto que es un gusto, es un placer compartir con ustedes la palabra del Señor cuando se requiere especialmente hablar sobre un tema específico. Es algo muy bonito, es algo que a mí personalmente me gusta mucho y, eh, y les invito entonces a preparar sus Biblias porque la idea es que puedan a lo mejor registrar estos pasajes. Em, Los que tienen una versión electrónica en el celular o en la computadora se les hará mucho más fácil porque están registrados estos textos bajo los mismos temas. Eh, yo les voy a leer entonces algunos pasajes de las Escrituras con respecto a uno de los textos. Yo elegí uno que se me vino a la mente, que yo me acordaba, ¿no es cierto? Eh, de hecho, hay muchos, pero a partir de ese pude buscar referencias. Y el texto que busqué es el que está en Hebreos 10:26. Para los que lo quieran seguir allí en sus propias Biblias, Hebreos 10:26. Aquí estoy entonces, Hebreos 10, versículo 26. Sí, ok. En Hebreos 10:26 dice así, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Y el 27 dice, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciare, en el 28 dice, el que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos, muere sin ninguna misericordia. 29. ¿De cuánto mayor castigo pensáis que será digno el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ok, yo creo que ahí ya está la idea completa, ¿no es cierto? No sé si sería exactamente este el texto al que se refería la hermana, pero hay varios y este es uno de ellos. Creo que probablemente el más representativo. Entonces, hermanos, si nosotros nos damos cuenta, en este texto se nos dice claramente que hay personas que pueden vivir esta experiencia. Es algo real, es algo que puede suceder. Y la verdad es que, bueno, personalmente creo que no es algo muy poco común. Y lamentablemente creo que esto se da más entre aquellos que supuestamente conocemos al Señor que entre los que no lo conocen. Obviamente tiene que ser así porque el texto nos dice que esto sucede a aquellos que han recibido el conocimiento de la verdad. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el problema? Hebreos nos dice que si pecaremos voluntariamente, ahora,
Si nosotros lo pensamos bien, la mayoría de los pecados que cometemos son voluntarios. Es decir, nosotros hacemos cosas que sabíamos que es lo que íbamos a hacer, ¿no es cierto? No, normalmente no hacemos cosas importantes sin saber lo que estamos haciendo. Eh, o normalmente cuando cometemos una equivocación y hacemos algo erróneo y no sabíamos lo que estábamos haciendo, ¿qué es lo que decimos? Y lo presentamos como excusa inclusive. Decimos, ay, perdón, no sabía. ¿Sí o no? Esa es la reacción normal que todos tenemos cuando cometemos un error sin haber tenido la intención, ¿no es cierto? No fue mi intención. Ya, y con eso ya nos damos por perdonados y por justificados, ¿no es cierto? Pero normalmente eso nadie lo considera pecado, ¿o sí? Yo creo que no, yo creo que normalmente una equivocación es una equivocación y nadie considera pecado eso, a pesar de que eso también a la vista del Señor es un pecado, eh, digamos, por negligencia, porque a veces no teníamos la intención, pero no fuimos cuidadosos. Eso es suficiente para causar un daño y hacernos responsables por eso, y hasta el mundo entiende eso, ¿no es cierto? Por eso es que existen delitos eh, sin intención. No sé cómo es el nombre técnico que se le da, pero existen delitos sin intención. Existen asesinatos sin intención y tienen un castigo también. ¿Ok? Entonces, miren, aquí Pablo no nos está hablando de ese tipo de delitos o de ese tipo de pecados, sino que nos está hablando de pecados que han sido cometidos voluntariamente, es decir, teniendo noción de lo que uno está haciendo. Dice que ya no queda más sacrificio por el pecado. Y entonces allí viene la desesperación, como le sucede a nuestra hermana o le sucedió. Y, y entonces aquí Pablo dice que las personas que están en esa condición, dice que viven una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, hermanos, surge la pregunta, ¿cómo sé yo si he llegado a esa situación o no? ¿Cómo yo sé eso? Bueno, para eso tenemos que revisar otros textos, ¿no es cierto? Aquí ya tenemos algunas claves. Por ejemplo, nos dice el versículo 26, dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ok, yo creo que ahí está bastante claramente explicado, pero lamentablemente muchos malentienden lo que es el conocimiento de la verdad. Muchos tienen la idea de que conocer la verdad significa manejar más o menos el, la teoría de la verdad, ¿cierto? La información, los datos, ¿ok? Esa información, según la Biblia, no es la verdad, por mucho que algunos pretendan que así es. La información fría y dura no es la verdad. La información es simplemente información, es simplemente un dato, es simplemente otra opinión, es una versión de las cosas. El Señor Jesucristo nos enseñó que la verdad es una persona, no es un conjunto de datos. ¿Ok? Entonces nos vamos a ir a otros textos. Por ejemplo,
Yo voy a buscar aquí en las referencias cruzadas. Nos vamos a ir a Levítico 4. En Levítico 4 nos habla, en Levítico 4 nos habla acerca de los pecados por hierro. Ustedes han oído esa palabra, ¿no es cierto? Los pecados por hierro. No lo vamos a leer todo. Si alguien lo quiere leer con detención, lo puede hacer. Anoten la cita Levítico 4. Levítico 4. ¿Ya? Por favor, no me pidan que pegue en el WhatsApp ni ahí. Yo creo que es bastante fácil agarrar un lápiz y una hoja y escribirlo. O si no, en el mismo celular hay notas, ¿no es cierto?, que uno puede ir registrando por allí. Pero Levítico 4 nos habla acerca de los pecados por hierro y cómo se debía hacer. Vale la pena revisar qué es lo que dice el Antiguo Testamento con respecto a los sacrificios, a los holocaustos, a las ofrendas, ¿no es cierto? Porque todo eso tiene un significado. Todo eso es símbolo de las cosas reales. ¿Ok? Entonces, en el pasado el Señor ya enseñó estas cosas al pueblo, solo que lo hizo a través de símbolos, de figuras. Y en Números, capítulo 15, para que lo anoten si gustan, en el capítulo 15 se nos habla de otro tipo de pecado. Miren lo que sucede. Aquí también se habla del hierro, pero también de otro tipo. Dice, desde el versículo 28 en adelante voy a leer. Números 15. Dice, y el sacerdote hará expiación por la persona que habrá pecado por hierro. Perdón, aquí anda un gatito haciéndome un desastre, pero ya parece que se quedó tranquilo. Ok, dice, y el sacerdote hará expiación por la persona que habrá pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Ese hierro no es que agarre un fierro, ¿no es cierto?, y le haga daño a alguien. Obviamente, yo creo que todos sabemos aquí, por hierro se refiere a error, ¿ya? Pero esa palabra que se traduce por hierro en el Antiguo Testamento se refiere a una palabra que efectivamente habla acerca de algo que la persona no tenía intención de hacer o por ignorancia, ¿ok? Entonces dice, la reconciliará y le será perdonado. El natural entre los hijos de Israel y el extranjero que habitar entre ellos. Una misma ley tendréis para el que hiciere algo por hierro. Y dice en el 30, más o pero, es la misma palabra, más la persona que hiciere algo con altivez, miren ahí, importante esa palabra, qué importante. La persona que hiciere algo con altivez, así el natural como el extranjero, a Jehová injurió, y tal persona será cortada de en medio de su pueblo. Ajá. Entonces, se fijan que en el antiguo Israel ya existía una simbología para esto. Tal persona será cortada de en medio de su pueblo, es decir, no había perdón para esa persona. Dice, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová. Ajá, y aquí aparece la palabra de Jehová, ¿no es cierto? Dice, y dio por nulo su mandamiento. Entonces, perdón, enteramente será cortada la tal persona. Su iniquidad será sobre ella, es decir, no le sería quitado su pecado. ¿Existía eso en figura en el Antiguo Testamento? Sí. Alguien podría decir,
Ya, pero es que en el Antiguo Testamento no existía la gracia. Hermanos, eso es falso. En el Antiguo Testamento existía la gracia tal como ahora. No hay ningún lugar en la Biblia donde diga que antes era por obras y ahora es por gracia. Eso es un concepto falso que ha introducido el mundo evangélico en la cristiandad de mano eh, de mano de la orden jesuita. ¿Ok? Pero la gracia es algo que siempre ha estado con el ser humano. Siempre. Desde la caída de Adán en adelante, la gracia fue manifestada. En Génesis 3:15, el Señor le presentó a Adán inmediatamente su plan de gracia. Y más tarde se sacrificaron unos corderitos y entonces el Señor le presentó a Adán el plan de la gracia. Así es que no podemos decir jamás que la gracia es ahora y que antes no había. Entonces, en el Antiguo Testamento ya se nos dice lo que sucedía con las personas que con altivez, y miren, vamos a revisar esa palabra. Eh, Altivez, dice, deme un momento, aquí está, con altivez, voy a revisar esa palabra en el original y dice, Soberbia, dice soberbia acá en vez de altivez, soberbia. ya, en otra versión, ¿no es cierto? Ok, miren, aquí dice, denme un momento, sí, ¿saben cómo dice en la versión King James, la versión en inglés? Dice presuntuosamente, miren qué interesante, yo no lo había visto en el inglés aquí, presuntuosamente. ¿Se acuerdan que hablamos de la presunción? Presuntuosamente. ¿Qué significa presuntuoso? Presuntuosamente. La presunción, hermanos, es el pecado de saber que algo está mal, pero hacerlo confiando en la gracia de Dios. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Justo la explicación de lo que estamos viendo. Ahora miren, dice en el Apocalipsis que en la iglesia iban a existir algunas personas que iban a hacer las obras de los nicolaitas. Y según la hermana White, las obras y la doctrina de los nicolaitas consistía justamente en la presunción, en usar la gracia como excusa para la lascivia, dice ella. Y lascivia nosotros sabemos que no solamente se refiere al pecado sexual, sino que se refiere a actuar de acuerdo a las pasiones carnales, sabiendo que son malas y sin embargo excusándose con la gracia de Dios. No que el Señor sabe que somos pecadores y que somos carnales, entonces el Señor nos perdona. Así que no nos preocupemos. Esa actitud es la actitud de los nicolaitas, de creer que estaban viviendo en victoria en Cristo Jesús y sin embargo no era así, porque vivían una vida de pecado, justificándose en que por su naturaleza no podían cambiar y el Señor por su gracia los cubría igual. Ese es el pecado de los nicolaitas. ¿Ok? Entonces, hermanos, ya tenemos la, el verdadero significado de lo que dice en el Antiguo Testamento. Y nos vamos
Nos vamos ahora, denme un momento, a ver, aquí se me fue la... Estábamos en Hebreos 10, 26, ¿no es cierto? Ese fue nuestro texto original. Hebreos 10, 26. Ok. Sigamos revisando otro texto entonces. Nos vamos a ir a Salmos, el capítulo 19. Miren, el Salmo 19, los versículos 12 y 13. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y después dice, líbrame de los que me son ocultos. Y después dice, detén. Mire, en el primer versículo, David reconoce que hay errores de los cuales las personas a veces no entienden lo que están haciendo, no saben lo que están haciendo. Y entonces le pide a Dios que lo libre de aquellos que le son ocultos, es decir, que se le han olvidado o que no se dio cuenta. Pero miren lo que le pide después. Dice, detén asimismo a tu siervo de pecados de soberbia. ¿Qué les parece? Dice que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran transgresión. Entonces, hermanos, el mismo concepto, ¿se dan cuenta? Aquí estamos en el Antiguo Testamento todavía y David ya lo tenía bien claro. Hay pecados por los cuales uno yerra y entonces el Señor nos puede librar de ellos. Pero hay otros de los cuales David le pide al Señor, deténme de esos. No permitas que yo los cometa. Pecados de soberbia. Soberbia. A ver, voy a buscar otra vez esa palabrita soberbia. Estoy en Salmos 19, 13. Salmos 19, 13. Y me voy a buscar la palabra soberbia. Dice de soberbias. Ok. Hermanos, miren, esa palabra también se puede traducir como presuntuoso. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo que ya habíamos visto en Deuteronomio. Es lo mismo. No sé si será exactamente la misma palabra, me parece que sí. A ver, es la palabra sed 2086. Me voy entonces a Hebreos 10:26. Hebreos 10:26. Aquí estamos en Hebreos 10:26. Y aquí tenemos números 15:28 al 31. Denme un momento. Aquí estamos. Presumptuously. Ya, miren, es otra palabra, no es exactamente la misma, pero se refiere más o menos a lo mismo. Es como un sinónimo. Se puede traducir como exaltación,
levantamiento, eh, ¿sí? Altivez, ¿ok? Entonces es el mismo concepto. Hermanos, es una persona que cree, en pocas palabras, que tiene algo así como el derecho a hacer algo porque hay algo que lo justifica. Se siente justificado en su pecado. Eso es. Entonces, miren, nos vamos otra vez a Hebreos 10:26. Vamos a revisar un par de textos más. Hebreos 10:26. Ok, vimos el de Salmos. A ver, vamos a ver Mateo. Mire lo que nos dice el Señor Jesús. Mateo 12:31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada a los hombres, y a cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero a cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este mundo, ni en el venidero. ¿Ok? Aquí ya nos metemos en el tema del pecado contra el Espíritu Santo, pero hermanos, déjenme decirles una cosa. Estudiando este tema a fondo, nos damos cuenta de que el pecado contra el Espíritu Santo es exactamente el mismo del cual está hablando Hebreos. Es el pecado voluntario. Es el pecado en donde la persona tiene plena conciencia de lo que es malo y aún así decide hacerlo. ¿Saben por qué les digo eso? Porque yo les pregunto, ¿cuál fue el único medio que Dios estableció para que nosotros fuésemos convencidos de pecado? ¿Cuál fue el único medio? ¿Quién me lo dice? A ver, el hermano El José, Espíritu Santo. ¿cómo, perdón? La hermana Dinora dijo algo. El Espíritu Santo. Exactamente. ¿Qué dijo Jesús del Espíritu Santo? ¿Cuál iba a ser la obra del Espíritu Santo? Convencer de pecado, de justicia y de juicio. Exactamente. Hermano José, no sé si quería decir alguna otra cosa. Así que tenía algo con relación a la presunción que habla el deseo de toda la gente. ¿Sí? En el capítulo número 13, la victoria, dice, la fe se aferra a las promesas de Dios y produce la obediencia. La presunción también se aferra a las promesas, pero las usa como Satanás para disculpar la transgresión. La fe habría inducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios y a obedecer sus mandamientos. La presunción los indujo a transgredir su ley, creyendo que su gran amor los salvaría de las consecuencias de su pecado. No es fe lo que reclama el favor del cielo sin cumplir las condiciones bajo las cuales se concede una merced. La fe verdadera tiene un fundamento en las promesas y provisiones de las Escrituras. Yo tenía eso que me llegó a la mente con relación a la palabra presunción, que lo había leído aquí en El deseado de todas las gentes. Muchas gracias, hermano José. Muy, muy al punto ese texto. Yo la verdad es que pensé en presentarlo también, pero quise atenerme solamente a los textos de la Escritura, de la Biblia. Pero ese texto nos dice claramente, hermanos, nos explica claramente cómo es que funciona la presunción. Y saben, si nosotros pensamos un poco más en torno a este tema, nos vamos a dar cuenta de por qué para el Señor es tan terrible el pecado de la presunción. ¿Qué es lo que pasa con una persona que justifica el pecado atribuyendo a Dios una misericordia que excusa el pecado? ¿Qué es lo que pasa con esa persona? Primero, piensa en Dios de manera benevolente, ¿no es cierto? Ah, no, es que Dios es tan amoroso que Él nos va a perdonar siempre.
no tengo que sentirme tan terrible por esto, porque Dios me conoce, Dios sabe, Él es justo. Y Él sabe que somos así y asá. ¿Ok? Ese es el pensamiento presuntuoso. Por si acaso alguien está dándole vueltas en la mente eso, sepa que son pensamientos que Satanás trae, no son pensamientos del Espíritu de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando luego viene el Señor y condena a una persona así? Como lo que le pasó a Satanás, que Satanás seguramente se autoconvencía de que Dios iba a tener misericordia de él, ¿no es cierto? Y entonces, luego que vino y se entrevistó con Cristo, según lo dice la hermana Elena White, y le pidió ser restablecido, y le dijo que estaba arrepentido y que reconocía, ¿no es cierto?, que había obrado mal, etcétera, etcétera. Y entonces Cristo le responde a Satanás y le dice, no puedo restablecerte. Tú has ido muy lejos. Inmediatamente, ¿qué fue lo que pasó en el rostro de Satanás? Según lo que dice la hermana Elena White. Dice que su rostro cambió y apareció en él una expresión de profundo odio contra el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que nos demuestra eso, hermanos? Que la presunción es la semilla del odio acérrimo contra Dios. Es decir, el presuntuoso convierte a Dios en un instrumento para su lujuria, para su pecado. Y cuando se da cuenta que Dios no le sirve como instrumento para su pecado, ¿qué es lo que hace el presuntuoso? Se vuelve con odio y con resentimiento y con enemistad total contra Dios. ¿Por qué? Porque en realidad nunca lo amó. La única razón por la que se estaba acercando a Dios era para ver si lograba salvar su pellejo, ¿no es cierto?, a pesar de los pecadillos que tanto le gusta cometer, pero cuando se da cuenta que Dios no le sirve como justificación para el pecado, entonces se revela el verdadero espíritu que hay detrás. Así funciona la presunción. Por eso es que para Dios es tan terrible la presunción, porque la presunción es un manto falso, es una excusa, es una mentira que disfraza el odio contra Dios, lo disfraza de amistad, lo disfraza. Es una hipocresía. Dios aborrece la hipocresía. Bueno, pero sigamos leyendo. Vamos a leer rápidamente, ya no me voy a ir deteniendo mucho. Dice en Mateo 12, no voy a leer el de Mateo, me voy a ir a Juan ahora. Juan 9:41 dice, Jesús les dijo, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Ahora, Jesús no se refiere solo a que digan vemos, sino que ellos verdaderamente veían lo que estaban haciendo y aún así lo seguían haciendo. Dice en Primera de Timoteo 1:13, dice, y habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Es decir, Pablo tenía muy claro que los pecados que él había cometido le fueron perdonados porque él no tenía una plenitud del conocimiento que obtuvo después de que se acercó a Cristo. Ahora, hermanos, aquí hay algo muy importante. Lo vamos a comentar al final. Tiene que ver con el conocer. Esto no quiere decir que la persona no conozca que es malo lo que está haciendo.
Tiene que ver con otra cosa. Ya lo vamos a ver. En segunda de Pedro, perdón, en segunda de Pedro 2:20 al 22, mire lo que nos dice. Porque si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor, miren qué importante, por el conocimiento del Señor se escapa de las contaminaciones del mundo. Eso es lo que Pedro nos está diciendo, que quede ahí bien puesto ese concepto. Dice, porque si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor, ojo, no por la información de las cosas que son verdad, no, sino por el conocimiento del Señor, dice, y Salvador Jesucristo, y otra vez se enredan en ellas y son vencidos, su postrimería viene a ser peor que su principio. ¿Qué les parece? ¿No lo dijo así Cristo cuando habló acerca de los endemoniados? Que cuando un espíritu salía y después volvía y veía la casa barrida, limpia y adornada, y entonces venía y conseguía otros 7 espíritus peores que él y entraban, y dice que el estado postrero de esa persona viene a ser peor que el primero. Es la misma idea. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Dice, el perro volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Ok? Clarito, ¿no es cierto? Primera de Juan 5:16. Si alguno ve a su hermano cometer pecado no de muerte, miren, Juan le llama de otra manera, pecado no de muerte, dice, pedirá y Dios le dará vida. Digo a los que pecan no de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Eso está en Primera de Juan 5:16. ¿Qué les parece? Juan, el discípulo amado, el discípulo del amor, ese que todos cuando leemos decimos, ay, qué tierno, Juan. Ese discípulo nos está diciendo, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Qué les parece? Bueno, Lucas 12 nos habla acerca del siervo, dice que sabía la voluntad de su Señor y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Juan 13:17 dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hay bienaventuranza para los que saben cosas. Ojo con eso. No hay bienaventuranzas en la Biblia para los que saben cosas. Ojo. La bienaventuranza es para los que las hacen. ¿Ok? Juan 15:22 al 24. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa de su pecado. El que me aborrece, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora también ellos las han visto y nos han aborrecido a mí y a mi Padre. Esto, hermanos, este texto nos da una clave. ¿Cuál es el problema de pecar sabiendo? ¿Cuál es el problema? Hermanos, las personas que pecan sabiendo son personas que no aman a Dios. Lo aborrecen. No es que no lo conocen y que por eso lo hacen porque no saben de otra cosa mejor. Miren, voy a leer un par de textos más y vamos a terminar con esa conclusión. Nos dice en segunda de Tesalonicenses, dice, con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron, miren lo que dice, el amor
de la verdad para ser salvos. Hermanos, esa frase es central, es clave para entender este tema. En los que perecen, dice, ¿qué es lo que le pasa a los que perecen? Dice, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No se trata solo de conocer la verdad, hermanos, sino de amarla. En Santiago 4:17 dice, así que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Obvio, ¿no es cierto? Y Hebreos 10:3 al 10, el mismo texto que estamos leyendo, pero desde el principio, bueno, se habla acerca de cómo el Señor Jesús se ofreció a sí mismo para hacer la voluntad de su Padre. Y se nos presenta como un ejemplo de lo que ha de suceder con nosotros también. Bueno, hermanos, esos son los textos. Me gustaría concluir con la siguiente idea. Hermanos, miren, es bien simple. Y hermana Karina, espero que esté todavía por ahí, es bien simple. La verdad es una persona y esa persona se llama Jesucristo. No es lo mismo conocer verdades que conocer a la persona de Jesús. No es lo mismo. Y yo espero que esto no sea una excusa y una justificación para nadie en esta mañana. Pero déjenme decirles que yo pienso que la mayoría de las personas que están en la iglesia no han conocido a Cristo, a la verdad. No lo han recibido en el corazón. Por lo tanto, lo único que conocen son verdades, información. Se convencieron intelectualmente. Alguien les dijo que la Biblia decía tal o cual cosa, ellos lo leyeron y dijeron, ah, mira qué interesante, no tenía idea. Qué buena. Ya, yo lo creo. Eso es lo que sucede con la mayoría de las personas en la iglesia. No conocen a Jesús, no han recibido el amor de la verdad, no hay en ellos amor verdadero por Cristo, ni por el Padre, ni por el Espíritu, obviamente. Y como resultado de eso, llega un momento en sus vidas en que se aburren de la liturgia, de los procedimientos, de, de la tradición, de la hipocresía, del etcétera, etcétera, etcétera. Y como no está Cristo viviendo en el corazón de ellos, entonces se enfrían, se apartan, ceden a sus pecados. Al fin y al cabo, hermanos, ¿de dónde proviene el poder para vencer el pecado? Proviene de Cristo únicamente, no viene de ningún otro lugar. Entonces, si la persona no conoce a Cristo, sino que conoce acerca de él algunas cosas, maneja informaciones, sabe lo que pasó en 1844, conoce más o menos la historia, sabe lo que pasó con los valdenses, tiene más o menos un conocimiento de las profecías, de los eventos finales, sabe que en el cielo las cosas son de oro y que hay ángeles por allá y todas esas cosas que la mayoría de nosotros sabemos. Y sin embargo no tiene a Cristo en su corazón, no lo ha conocido, personalmente no ha recibido el don del Espíritu de Dios. Claro, está el Espíritu allí presente,
golpeando, ¿no es cierto?, a la puerta, llamando al corazón, haciendo invitaciones, mostrando por dónde es el camino, etcétera, etcétera, porque el Espíritu de Dios siempre está luchando por nosotros, siempre nos está buscando. Pero otra cosa es abrirle el corazón a Cristo, que entre y que more en nosotros en amor. Otra cosa es cuando verdaderamente logra el Señor Jesús hacerse con el trono de nuestro corazón. Eso es algo diferente. La mayoría de las personas en la iglesia no han pasado por esa experiencia. No saben lo que es estar enamorado de Cristo. No saben eso, no lo conocen. Y especialmente los jovencitos, hermanos. Jovencitos que han llegado a la iglesia por los conquistadores o porque han crecido en la iglesia, fueron a la clase de niños, ¿no es cierto? Les contaron todas las historias, vieron a la tía ahí que les enseñaba, les hacía cantar los cantitos y todo eso, iban porque los papás iban a la iglesia, lo llevaban. Hermanos, eso no quiere decir que ese jovencito automáticamente se convirtió y que le abrió el corazón a Cristo por herencia. Eso no es así. Y por eso se apartan de la iglesia. Llegan a cierta edad, ¿no es cierto? Crecen, empiezan a tener amistades por allí, la influencia del mundo es fuerte, es grande, y finalmente se apartan, se van. Es natural eso. ¿Por qué? Porque no hay amor por Cristo. No importa que ellos le hayan enseñado a decir cuando eran niñitos, yo amo a Jesús y por eso le doy mis ofrendas. Yo le entrego mi corazón a Jesús. Hermanos, eso es pura palabrería nomás. Es pura palabrería. El corazón se le abre a Jesús cuando uno lo conoce personalmente, cuando uno tiene una experiencia verdadera de vida con Él, cuando uno se da cuenta que es un ser real, que está dispuesto a encontrarse con nosotros, a dirigir nuestras vidas, a abrirnos una experiencia de crecimiento y a caminar por sus caminos. Y hay una disposición en el alma a caminar por los mismos caminos que Cristo anduvo. Hay una admiración por Él, hay un verdadero amor por Él, hay una disposición a dar la vida por Él. Esa es una persona que ha conocido a Cristo. Esa es una persona que ha conocido la verdad. Es a esas personas que se refiere la Escritura cuando dice que luego de estar en esa condición se vuelven atrás. Ya no queda más sacrificio por el pecado. ¿Saben, hermanos? Yo a veces pienso en esa condición que existe en nuestra iglesia hoy en día y digo, gracias Señor, porque en tu misericordia has permitido que dadas las circunstancias, la gente todavía, la mayoría de las personas todavía no te haya visto. Porque así todavía tienen una oportunidad de verte cuando se manifieste finalmente el verdadero pueblo de Dios. Y por eso es que no me desespero al ver a mis seres queridos, familiares, amigos, muchas veces enredarse en los pecados del mundo. No me desespero, porque sé que todavía no han rechazado al Señor. Alguien podría decir, pero no, hermano, ¿cómo que no? Si ellos saben, ellos han conocido, ellos fueron adventistas. No, hermanos, no. Ser adventista no significa que automáticamente usted conoce al Señor. Eso es falso. Eso es falso. Debería ser, pero no es. No es así. Entonces, hermana,
Se me olvidó el nombre de la hermana. Karina, me parece mucho que era. A esos jovencitos, a esos chicos que están apartados del Señor. No piense usted que ellos ya han perdido la última oportunidad de volverse a Cristo, porque lo más probable es que nunca lo conocieron. Eso es lo más probable. Y a veces el Señor en su misericordia permite que estos jovencitos se atrevan a probar el mundo, a vivir las cosas que les ofrece el mundo, para que aprendan por experiencia el amargor de la vida del pecado. Y así tienen una oportunidad de volverse a Cristo y de conocerlo verdaderamente. La mayoría de los jovencitos que en la iglesia no hacen sino ir a las reuniones de conquistadores, ir a la escuela sabática de jóvenes, ir al culto joven, participar de las actividades deportivas, de las convivencias, de ir a jugar ping-pong, de ver películas el sábado de tarde, de noche, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, ellos no conocen a Cristo, no lo conocen, no saben, no tienen idea quién es Jesús. Están en la iglesia y no conocen al Señor Jesús. Es terrible, es triste esa realidad. Es muy triste. Pero ¿saben qué? Por lo menos sabemos que ellos no han cometido el pecado imperdonable. Yo creo eso. Por nuestra frialdad, por nuestra tibieza como iglesia en general, la gente no se ha visto enfrentada a Cristo. No tienen dónde verlo. No tienen una referencia. Pero el Señor se va a presentar. Y muy pronto, a través de su pueblo, al mundo. Y esa es una responsabilidad que carga en gran parte sobre nuestros hombros, sobre aquellos que creemos que hemos conocido a Jesús, o por lo menos que estamos aprendiendo a conocerlo. Hermanos, yo les digo personalmente, yo oro muchas veces al Señor y le digo, Señor, yo siento que todavía no te conozco como debería ser. Ayúdame a conocerte mejor. Yo quiero ser más amigo tuyo, porque todavía no me es suficiente. Todavía el mundo me atrae. Y yo sé que el Señor escucha mi oración. Hermanos, no tenemos que ser soberbios, orgullosos, de creer que porque tenemos un montón de información ya conocemos a Jesús. No, hermanos, seamos humildes, humillémonos, reconozcamos que todavía no conocemos a Jesús como deberíamos conocerle. Todavía no hemos creído en Él como deberíamos haber creído. Y tal vez allí todavía tengamos una oportunidad. El Señor Jesús le dijo a los fariseos, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Entonces, hermanos, ¿no será mejor reconocer que somos ciegos y que todavía no vemos? Bueno, es lo que tengo que decir con respecto al tema por el que preguntó la hermana Karina, y espero que haya sido de bendición para todos. Para mí también lo ha sido. Que el Señor les bendiga. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, Señor, hemos reflexionado esta mañana respecto a la terrible condición de aquellos que, habiendo conocido a Jesús, tu Hijo, se vuelven atrás del camino y se enredan otra vez con el pecado,
sabiendo lo que están haciendo. Yo te pido, Padre, que nos libres de tal condición. No permitas que caigamos en eso, Señor. No permitas que nos desanimemos. No dejes que al pasar el tiempo y ver que los asuntos esperados no se concretan, que digamos, ah, mi Señor se tarda en venir, y entonces comencemos a realizar todo lo que a nuestro corazón carnal le gusta y nos apartemos así de la gracia de tu Hijo Jesús. No permitas eso, Padre. Por favor, manténnos despiertos. Si es necesario, abofetéanos, Señor, para que no nos quedemos dormidos en el pecado. Y a los que no han conocido todavía a tu Hijo Jesús, dale, Señor, la oportunidad. Por favor, Padre, llévanos a los que estamos aquí verdaderamente a tener comunión con Jesús, tu Hijo, de tal manera que aparezca en nuestras vidas y las personas le puedan ver, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros amigos, y que así tengan oportunidad de conocerle y de transformarse sus vidas. Señor amado, perdónanos por nuestras negligencias. Perdónanos, Señor. Perdónanos. No nos deseches, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, no sé si hay pedidos de oración. A ver, tal vez aquí no he revisado el chat. Ok. Ahí habían varias acotaciones de los hermanos. Muchas gracias, están muy correctas todas. Eh, ok. Salir de la tibieza, lo que dice el hermano Abraham. Exactamente. Hermanos, cuando nosotros conozcamos verdaderamente a Cristo, nuestra vida va a ser diferente. Miren, yo a veces veo mi vida para atrás y digo, a ver, ¿qué he hecho yo en mi vida por Cristo? Bueno, serví al Señor un par de años como misionero, luego me fui al campo, he estado educando a mi hijo en los caminos del Señor, he procurado enseñar lo que el Señor me ha enseñado a las personas, pero no tengo mucho poder. Yo no sé cómo sanar a la gente, no sé cómo llevarlos a Cristo de una manera clara, marcada, con poder. No tengo grandes dones del Señor, espirituales, y de pronto digo, sí, el Señor me ha dado algunos dones, sí, pero mi acción en el Señor ha sido muy pobre, muy pequeña. Conclusión, hermanos, yo no conozco a Jesús bien todavía. No lo conozco bien. Hermanos, cuando nosotros conozcamos verdaderamente a Jesús, cuando verdaderamente seamos confrontados a Él, nuestra vida va a chorrear gracia para todos. Así va a ser la vida de los verdaderos cristianos. Claro, eso no quiere decir que si seguimos tibios nos vamos a salvar igual. No, no, cuidado con eso. Hoy día no estamos hablando de quién se salva y quién se pierde. Hoy día solamente hablamos acerca de el gran pecado imperdonable de oír a Jesús, de conocerle, de tener al frente su testimonio y sin embargo darle la espalda y seguir con los pecados. De eso hablamos hoy día. Pero eso no quiere decir que aquellos que no le conocen y que no le han conocido y que siempre se mantienen en la ignorancia
y que nunca dan pasos para conocer a Jesús, entonces ellos se van a salvar. No, 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 que nadie se vaya para ese lado. Si nosotros continuamos en nuestra tibieza y en nuestro pobre conocimiento del Señor Jesús, nos vamos a perder igual. Nos vamos a perder igual. Solamente que mientras estamos vivos, todavía tenemos oportunidad de volvernos a Cristo. Y no tenemos que dar lugar a esos pensamientos de Satanás que a veces nos mete en la cabeza diciéndonos, no, mira tú tantos años que llevas en la iglesia y tanto tiempo que has predicado y esto y lo otro, y todavía sigues metido en eso. Mira, estás perdido, pierde la esperanza, porque ya no hay esperanza para ti. No, no le demos a Satanás el gusto de convencernos de eso, porque no es así, no es así. Lo más probable es que nosotros no hayamos conocido a Jesús bien todavía. Ok, hay un pedido aquí que lo hacemos inmediatamente al Señor. El hermano Abraham dice que un pedido de oración para hacer de los presentes misioneros, empezando en casa, la comunidad, el distrito, la nación y el mundo. Amén, hermano Abraham, me sumo a su pedido de oración. Pedimos a nuestro Padre Celestial esto, que nos transforme en misioneros, que nos lleve a conocer a Jesús y que nuestra vida sea transformada para su honra y gloria. La hermana Eugenia le pide a nuestro Señor también por protección para su hija, que está sufriendo mucho. Y ella quiere conocer a Jesús. Amén, hermana Eugenia. Amén. Yo también quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocerlo. Yo no le conozco bien. Hermano, Sí, hermana Jimena. yo también me sumo a ese pedido, sentido que debo hacer más por el Señor. Lo sentí. Amén. Y pensaba con el Señor anoche que creo que el talento que me ha dado el Señor es de servir a las personas que necesitan de auxilio, ¿verdad? Y, y sé dónde tengo que ir, que el Señor me ayude y me capacite con su amor primeramente, porque de nosotros no proviene el amor, sino de Dios, para servir con gusto. Es, que Jesús haga morada en mi corazón y en el corazón de cada uno de sus hijos que quieren mejorar. Ese es mi pedido. Y, y quiero contarle también que ayer regresó este jovencito que pidió oración y le fue bien, gracias a Dios. Todo resultó bien y está cada día mejorando. Encontraron buenos los exámenes y pudieron hacerle otro. Y eso es una gratitud, da gozo, como el Señor quiere ayudar en todos los aspectos de la vida espiritual, física y en todos los aspectos. El Señor nos ayuda a entender el amor de Dios y aceptarlo siempre como nuestro Salvador. Eso es mi pedido y gratitud. Amén, hermana Jimena. El Señor ha escuchado su pedido y yo también le insto, hermana Jimena, a que se acerque a la persona de Jesús y que Él Amén. le dé las órdenes, porque el Señor Jesús nunca nos va a mandar si Él sabe que todavía no le conocemos. El Señor Jesús solamente da órdenes a aquellos que le conocen. Y por eso es que muchas veces tenemos incertidumbre de qué será lo que Jesús quiere de mí, porque no le hemos conocido todavía. Y esa es mi situación también. A mí muchas veces se me presenta alguna cosa en el camino y yo sé que el Señor la pone allí para ocuparme en algo para Él.
pero son cosas circunstanciales. De repente se presenta un estudio bíblico, de pronto una persona a quien ayudar, de pronto esto, lo otro, pero no hay un ministerio constante. Y por eso yo sé que todavía no conozco al Señor como debería hacerlo. Porque si lo conociera, el Señor me habría dado un ministerio específico y me habría dado órdenes. Esas órdenes vienen cuando nosotros somos amigos de Jesús. Y en oración el Señor nos da ministerios. Busquemos al Señor para que Él nos dé ministerios. No nos metamos en ministerios a la fuerza. No nos inventemos trabajo, hermanos. Si hay algo que se puede hacer, hagámoslo con cariño para el Señor. Pero no andemos metiéndonos en camisas de 11 varas y después nos damos cuenta de que no somos para eso, no servimos para eso y dejamos las cosas embotadas ahí a medio hacer. ¿Por qué? Porque nadie nos llamó, fuimos solos. Y así mismo, solitos también, nos retiramos. Qué triste es esa condición. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. La hermana Lidia tiene su manito levantada. Adelante, hermana Lidia. Hola, buenos días, Jairo. Eh, Quiero reiterar el pedido por Jenny. Ayer estaba se sentía muy mal, muy mal. Eh, Me parece que la dejaron de nuevo hospitalizada. Está en una condición muy mala ella, un cáncer terminal muy invasivo. Y su deseo es no morir en el hospital. Así que quiero pedir por la vida espiritual de Jenny. Su esposo está tratando de hacer todo lo posible por ayudarla, pero no sabemos si es la voluntad de Dios que va a ser un milagro o no, pero quiero pedirle que el Señor le dé sabiduría a Marcia para poder apoyarla espiritualmente principalmente.